Compartimos la pantalla y ahí estamos. Entonces vamos a ver descarga de un capacitor. Vamos a obtener una formulilla que me va a permitir calcular la descarga de un capacitor. Entonces dice así: considere un capacitor C con una carga inicial Q sub 0. Ahora ya el capacitor está cargado inicialmente. Entonces considere un capacitor C con una carga inicial Q sub 0 que se conecta con una resistencia R. Determine la carga en el capacitor como función del tiempo. Como función del tiempo. Ahí está. Entonces, el circuito ahora es así. Vamos a tener un capacitor. Ya no va a haber fuente de voltaje, sino simplemente un capacitor, el cual está conectado a una resistencia. Entonces vamos a considerar un capacitor aquí con capacitancia C, que inicialmente va a estar cargado y la carga inicial va a ser Q0. Y lo vamos a conectar con una resistencia. ¿Por qué debo poner una resistencia? Porque si yo conecto el capacitor directamente sin resistencia, se va a descargar de manera inmediata y no voy a ver cómo es que el capacitor se va descargando. Entonces, ahí está el circuito. Es nada más un capacitor y una resistencia. ¿Qué vamos a tener? Que inicialmente, es decir, en t igual a 0, conectamos esto. Aquí al capacitor le voy a poner su más en la parte de arriba y su menos en la parte de abajo. Conectamos esto y el capacitor va a empezar a descargarse a través de la resistencia hasta que finalmente la carga total sea 0. Eso va a pasar después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener en t igual a 0? Es decir, al principio, cuando apenas conecté. Al principio vamos a tener que en el capacitor, la carga, vamos a decir, la carga en 0 va a ser Q sub 0. La carga va a ser una función del tiempo, pero cuando el tiempo valga 0, voy a tener una carga inicial que es Q sub 0. Esta es la carga inicial que tenía el capacitor. ¿De dónde la obtuvo? No sabemos. Simplemente sabemos que el capacitor ya estaba cargado y que lo conectamos con la resistencia. Entonces, esta sería la carga inicial. ¿Qué va a pasar? Que esa carga inicial va a empezar a disminuir, ya que el capacitor va a estar enviando carga a través del cableado. Esa carga va a pasar por la resistencia y finalmente en algún momento el capacitor se debe descargar. Por lo tanto, esta carga Q sub 0 va a empezar a disminuir hasta que en algún momento llegue a 0. ¿Qué vamos a tener? Que obviamente va a haber un voltaje inicial y el voltaje también va a depender del tiempo, pero al principio el voltaje inicial sería
la Q sub 0 dividido entre la capacitancia, donde nuevamente debemos recordar que la capacitancia es una constante. Esa no va a cambiar con el tiempo, ya que la capacitancia depende de la geometría del capacitor. Si es de placas paralelas, depende del área y de la separación entre las placas. Y eso yo no lo voy a cambiar, por lo tanto la capacitancia no va a cambiar nunca. Entonces, la capacitancia es una constante. ¿Qué va a pasar después de mucho tiempo? Pues después de mucho tiempo el capacitor va a tener carga cero. Pero bueno, el voltaje inicial en el capacitor va a ser la carga inicial entre la capacitancia. ¿Qué va a pasar con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica también va a disminuir. Porque la corriente, como función del tiempo, y en este caso para t igual a 0, va a ser, si aplico la ley de Ohm, el voltaje que haya en el capacitor, que sería el V0, y dice la ley de Ohm que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, esa va a ser la corriente inicial. Inicialmente va a haber una corriente en ese circuito y esa corriente va a ir disminuyendo. Conforme avanza el tiempo, esa corriente cada vez va a ser menor. Su máximo valor va a ser este. Y después esa corriente va a ir bajando hasta que se descargue el capacitor y esa corriente va a llegar a cero. Al final, prácticamente todo va a ser cero. La corriente va a ser cero, la capacitancia, la carga va a ser cero y el voltaje va a ser cero. Entonces, es una corriente que va a estar en función del tiempo. ¿Qué va a pasar en un tiempo después de cero? Es decir, en un tiempo posterior a que yo conecto, pues que esas cantidades van a depender del tiempo. Entonces, en t mayor que 0, la carga en el capacitor va a ser una función de t. El voltaje en el capacitor va a ser una función de t, que no va a ser más que la carga de t entre la capacitancia. Y la corriente también va a ser una función del tiempo. La corriente va a ser una función del tiempo y como ya lo hemos dicho, la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Recordar ese detalle, que la corriente eléctrica es la derivada de la carga respecto al tiempo. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. La carga, como está disminuyendo, al calcular la derivada me va a dar negativa. Recordemos que la derivada representa la razón de cambio. Y si está disminuyendo, la derivada siempre va a ser negativa. Eso me daría una corriente negativa, que como no me interesa tomar corriente negativa, voy a meter un menos aquí. Aquí es el único detalle que hay que tener cuidado comparado con el caso que hicimos ayer. Ayer pusimos que la corriente era la derivada de la carga respecto al tiempo. Ahora voy a agregar un menos. Y este menos lo estoy agregando y aquí le voy a poner una nota porque la carga disminuye. Porque la carga disminuye. La carga en el capacitor. Entonces, si yo no pongo este menos, me va a dar siempre corriente negativa. Como no quiero corriente negativa, pues agrego este menos. Así, la derivada va a dar negativo, pero con este menos que estoy poniendo ya va a dar positivo. Vamos a aplicar segunda regla de Kirchhoff al circuito. Segunda regla de Kirchhoff. Y pues va a ser muy simple, porque sería así. Salimos de por acá, pasamos por el capacitor, vamos a pasar de menos a más, luego vamos por acá, bajamos por la resistencia y regresamos. Ese sería el recorrido que haríamos en esta malla. Primero, pasé por el capacitor,
de menos a más, ¿qué pongo? Si pasé de menos a más, ¿qué pongo? Positivo. 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 Y ponemos positivo y ponemos el voltaje en el capacitor. Lo vamos a llamar V de T. Luego, voy pasando por la resistencia, yo voy para abajo y la corriente eléctrica va para abajo. ¿Por qué la corriente eléctrica va para abajo? Porque el capacitor la va a impulsar del menos al más, entonces la corriente va a ser así. Aquí la dibujé en verde y cuando pase por la resistencia va para abajo. La corriente va para abajo y yo también voy para abajo, por lo tanto eso es negativo. Y sería menos la resistencia por la corriente eléctrica que depende del tiempo. Y así quedaría nuestra segunda regla de Kirchhoff. Bastante simple y esto pues debe ser 0. Ahora ya nada más vamos a hacer unos cambios. Recordad que el voltaje es la carga entre la capacitancia en el capacitor. Quedaría la carga. Y ya no le voy a poner que funcione el tiempo. Entendemos que siempre va a depender del tiempo entre la capacitancia menos la resistencia. Y quedamos que la corriente es la menos derivada de la carga respecto del tiempo. Y tenemos una ecuación diferencial que hay que resolver. Pero afortunadamente es una ecuación diferencial de variables separables. Aquí, por ejemplo, voy a dividir todo entre R. Si divido entre R, acá voy a dividir entre R, pero acá también voy a dividir entre R y del otro lado también entre R. Divido a todos entre R. Entonces va a quedar Q entre RC menos, y aquí vean, R con R se elimina y además menos con menos va a dar más. Va a ser más. DQ en DT. Y del lado derecho, pues quedó 0. 0. Me quedó esa ecuación diferencial. El Q entre RC lo voy a pasar del otro lado restando y va a quedar así. DQ en DT es igual a menos Q entre RC. Y ahora voy a separar variables, que como les decía ayer, esto de aquí no es una división y por lo tanto no está dividiendo este DT. Pero ustedes aprendieron en ecuaciones diferenciales que esto se puede pensar como si el DT pasara multiplicando del otro lado, lo cual no es cierto porque no es una división. Pero bueno, funciona. Y si funciona, pues lo vamos a hacer. Entonces va a quedar DQ entre Q. Esta Q sí pasa dividiendo para acá, ahí sí no hay ningún problema. Y del lado derecho va a quedar DT negativo entre RC. Y ahí separé las variables de mi ecuación diferencial. De un lado quedó la Q, del otro lado quedó el tiempo. En ecuaciones diferenciales siempre hacemos eso, cuando se puede. De un lado dejamos una variable, del otro lado dejamos la otra variable. Las variables aquí son carga y tiempo. Y ahora ya nada más integramos. Integramos dq entre q. En el otro, la R y la C son constantes, es la resistencia y la capacitancia. Esas las voy a sacar como menos 1 entre RC. Y solamente va a quedar la integral de dt. Y ya está. Del lado izquierdo, ¿qué me da? El logaritmo natural de Q. Queda el logaritmo natural de Q. Y del lado derecho queda menos 1 entre RC. Y la integral de dt es t. Y en ambos lados debió haber aparecido una constante. Del lado izquierdo una constante. Del lado derecho otra constante. Pero si las junto,
porque finalmente son constante, así que constante con constante, pues me da constante. La voy a juntar como una sola constante y la voy a poner del lado derecho. Voy a ponerle más A. Y recuerden que no uso más C, porque la C la estoy usando para capacitancia. Entonces usamos más A. Y esa es la constante de integración. Pero ya es la constante que contiene las dos constantes que salieron de cada integral. Para quitar esto, debemos aplicar exponencial en ambos lados. Quedaría E a la logaritmo de Q. Y del lado derecho quedaría E a la menos T entre RC, lo voy a escribir así, T entre RC más A. Más A. Sabemos que exponencial y logaritmo son operaciones contrarias, se eliminan entre ellas y queda nada más Q. Y del lado derecho, como es una suma, puedo separar en dos exponenciales. Puedo ponerlo como E a la A por E a la menos T entre RC. Ahí aplicamos las propiedades de las exponenciales, que cuando es una suma se puede poner como una multiplicación de exponenciales. E a la A, pues es una constante, y esa constante le puedo llamar B. Entonces esta vamos a renombrarla y vamos a llamarla B. Sería B, porque es E a la A, y A es una constante. Así que E elevado a una constante, pues me va a dar otra constante a la que le he denominado B. Ya prácticamente terminamos, porque ya nada más hay que calcular esa constante. So, permítame recortar esto. Y vamos a recortar esto de acá para pegarlo. Y ya prácticamente calculando esa constante B, pues ya la hicimos. Porque esa constante B, de hecho, vamos a ver que es la Q sub 0, la carga inicial. Y así ya voy a obtener una formulita para calcular la carga como función del tiempo. Ah, y también la corriente eléctrica. Entonces, borramos por acá. Y vamos a insertar las imágenes que recorté. Entonces, el circuito era este de acá. La expresión que obtuvimos es esta. Y bueno, teníamos acá la corriente inicial. Ok, entonces tenemos esa expresión para calcular la carga, pero quedaría así. Q de T es igual a esa constante que le llamé B, E a la menos T entre RC. Y vamos a aplicarle la condición que se debe cumplir. Se debe cumplir que si esta función la evalúo en 0, me tiene que dar Q sub 0. Por lo tanto, vamos a obligarla que esta ecuación cumpla con esta condición. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues lo siguiente, que esta función evaluada en 0 tiene que dar Q sub 0, que es la carga inicial. ¿Cómo lo hacemos? Pues evalúo la función, donde aparece T pongo 0 y quedaría B E a la menos 0 entre RC. Tiene que ser igual a Q sub 0. Aquí me quedó E a la 0. Y E a la 0 es 1. Así que va a quedar B E a la 0 es igual a Q sub 0, pero E a la 0 es 1, por lo tanto queda que B vale Q sub 0. Ese es el valor de la constante de integración, Q sub 0. Por lo tanto, ya puedo escribir la carga como función del tiempo. Y acá pasamos acá abajo y escribimos
que la carga como función del tiempo es la constante B, que es Q sub 0, por E a la menos T entre RC. Y esta es la formulilla que usaríamos para calcular la descarga en un capacitor. Esta me va a dar la carga como función del tiempo. Entonces, vamos a tener la carga y conforme el tiempo vaya avanzando, vamos a calcularla con esta ecuación. Que si queremos la corriente en el circuito, pues nada más recordar. La corriente como función del tiempo es menos la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, si derivo esto, sería que la corriente como función del tiempo es menos, y si vamos a derivar esto, la Q sub 0 pues es una constante, la derivada de la exponencial es ella misma, y ahora debo derivar el exponente respecto del tiempo, y si derivo a t va a quedar pues simplemente 1, va a quedar menos 1 entre RC, por regla de la cadena, esa sería la derivada. Aquí el menos con el menos se elimina, y va a quedar que I de t va a quedar positivo, va a quedar Q sub 0 entre capacitancia, va a quedar Q sub 0 entre capacitancia, y todo eso entre R, E a la menos T entre RC. ¿Pero qué es Q sub 0 entre capacitancia? Este término Q sub 0 entre capacitancia, ¿qué cosa era? El voltaje. El voltaje que había inicialmente en el capacitor. Por acá lo tenemos. El voltaje en el capacitor inicialmente era Q sub 0 entre capacitancia. Así que la corriente como función del tiempo sería el voltaje inicial entre el capacitor entre la resistencia E a la menos T entre RC. Ahora, si recuerdan, voltaje inicial entre resistencia era la corriente inicial. Así que incluso la podemos poner así. La corriente como función del tiempo es igual a la corriente inicial. Esta I0 la puedo poner como I sub 0. Esa es la corriente al inicio cuando conecto el sistema. Va a ser I sub 0 multiplicado por E a la menos T entre RC. Y esa sería la forma de calcular la corriente como función del tiempo. Ya está. Esas son las dos formulillas que vamos a utilizar. Si yo las grafico, si yo grafico, por ejemplo, la carga como función del tiempo, tendríamos acá el tiempo. Estas son exponenciales decrecientes, ambas. Y, por ejemplo, grafico la carga como función del tiempo. Entonces, vamos a tener una carga inicial que es Q sub 0, por acá. Esta va a ser la carga inicial Q sub 0. Y esta función, si ustedes la grafican, es una exponencial decreciente. Esto es, la gráfica va a ser así. Al momento 0 vamos a tener Q sub 0 y ya luego se va para abajo. Así. Y esta sería la carga como función del tiempo. Esta sería Q de t. Entonces, la descarga de un capacitor tiene una forma de una exponencial que decrece así. Eso depende de la resistencia. Si tenemos una resistencia pequeña, el capacitor se va a descargar rápido. Si la resistencia es grande, el capacitor va a tardar en descargarse. Entonces, para una resistencia más grande, la función sería mucho más
lenta la caída. Entonces, pero la forma de la gráfica siempre va a ser así. Una exponencial que decrece. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, disculpe. Ajá. ¿Ahí RC se puede usar también como TAO, como en los problemas Sí. anteriores? Hoy no. No, sí, también le podemos poner tau. Sí, ahí recuerden que R por C tiene unidades de tiempo y eso le llamamos la constante de tiempo. Entonces, tau es igual a RC. Y si quieren en sus fórmulas, pues pueden poner RC. Digo tau. Bueno, prácticamente con esto termino lo que tiene que ver con circuitos. Esta sería la descarga del capacitor. Si se fijan, pues es más simple las fórmulas porque hay menos elementos. En la descarga nada más está el capacitor y la resistencia. En cambio, ayer que vimos la carga, estaba el capacitor, la resistencia y la fuente de voltaje. Ok, y bueno, las gráficas, ya les decía, si la resistencia es más grande, la descarga va a ser mucho más lenta, digamos así. Así, por ejemplo. Esto es para una resistencia mayor que la que tenemos acá, la que pusimos en fuchsia, R. Esta gráfica es para una resistencia R. Si la resistencia es más grande, la caída es más lenta. Y si la resistencia es pequeña, si le pones una resistencia pequeña al circuito, esto se va a descargar muy rápido. Entonces, una resistencia pequeña, pues va a ser así. Muy rápido se va a descargar. Esto es para R menor que esta R de aquí en medio. Entonces, ¿qué tan rápido caen estas funciones? La caída de estas funciones tiene que ver con la resistencia, que es un tanto intuitivo. Resistencia pequeña se descarga rápido. Resistencia grande tarda en descargarse porque la corriente va a ser pequeña. Bueno, así se comportan las gráficas y la corriente eléctrica también se comportaría exactamente igual. Tendría la misma forma. Ok, entonces con eso terminamos. Lo que es circuitos RC. Ya nada más me faltaría hacer un problemilla por ahí. Déjenme buscar uno para que veamos la descarga del capacitor. De esa forma ya pasaríamos al siguiente tema, que es magnetismo. A ver, vamos a buscar un ejercicio. Ok, entonces déjenme borro. Vamos a tomar Sarsemansky. Y vamos a analizar algún ejercicio. Acá. Vamos a analizar este circuito.
Dice, en el circuito mostrado en la figura, ambos capacitors están inicialmente cargados a 45 volts. ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S, el potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10 volts? ¿Cuál será la corriente en ese instante? Entonces, bueno, ahí está la figura. Son dos capacitores. Los están en paralelo. Fíjense que esos capacitores están en paralelo. Y entonces los conectamos a 45 volts. Anótenlo y ahorita vemos cómo se resuelve. ¿Cómo le hacemos? Primero podemos calcular la carga inicial que tiene. Ok. Bueno, aquí el circuito, obviamente la fórmula, porque ustedes dirían, pues ya se complicó porque hace un rato lo hicimos con un capacitor y una resistencia. Pero ¿qué podríamos hacer? Pues reducir el circuito. Reducirlo, ¿no? O sea, primero haríamos una reducción. Estos dos capacitores están en paralelo, así que podríamos hacer una reducción a un capacitor. Entonces, paralelo. Estos dos capacitores están en paralelo, los podemos reducir a 1. ¿Y cómo se suman en paralelo los capacitores? Así directos. Entonces, el capacitor equivalente, vamos a llamarle nada más C, sería la suma de estos dos.
que sería 15 microfaradios, más 20 microfaradios. Y eso obviamente me da 35 microfaradios. Entonces, esos dos capacitores los he reducido a uno solo, pero también, ¿qué puedo hacer? Reducir la resistencia. ¿Qué pasa con las resistencias? La sumamos en serie. Que también Están en sería serie. directo. Y también es directo. Así que tendríamos una resistencia de 50 ohms más 30 ohms. Y esto nos da 80 ohms. Así que vamos a dibujar un nuevo circuito, pero ya con esas cantidades. Sería nada más un capacitor, una resistencia nada más, y con eso ya le podemos aplicar la formulilla que obtuvimos hace un rato, para calcular carga, voltaje o lo que sea. Entonces, tendríamos nuestro capacitor aquí, que sería de 35 microfaradios. 35 microfaradios. Y tendríamos la resistencia de 80 ohms. Entonces, nuestra resistencia es de 80 ohms. Ya está. Y ahora, pues ya tenemos la situación. Lo único que me falta es la carga inicial, pero me están diciendo que estos capacitores fueron conectados a 45 volts. Y como están en paralelo, el voltaje es el mismo. Por lo tanto, el capacitor equivalente también estaría conectado inicialmente a 45 volts. Esto es el V sub 0, que es para el capacitor equivalente, sería el mismo que cuando están separados, puesto que en paralelo es el mismo voltaje. Y el V sub 0 son 45 volts. Con esto puedo calcular la Q sub 0. ¿Cómo dijimos que se calculaba la Q sub 0? La carga inicial que hay en el capacitor. Voltaje inicial por capacitancia. Sería el V sub 0 entre la capacitancia. Si hacen esa operación, ¿cuánto da? 45 entre 35 microfaradios. Ah, no es al revés, ¿no? Espérame. ¿Se multiplica, no, profe? ¿Es multiplicado, profe? Sí, ya, yo lo andaba regando. El V sub 0 es el que se divide. Sí, acá. Si no, ni van a quedar las unidades ni nada. Sí, la carga inicial es capacitancia por voltaje. Así se calcula la carga en un capacitor. Capacitancia por voltaje, no dividiendo. Entonces, bueno, ahí ustedes hagan las cuentas, calcúlenlo bien y yo aquí borro porque sí ya la andaba regando. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, la carga inicial se obtiene multiplicando el voltaje inicial por la capacitancia. El voltaje inicial 45, la capacitancia 35, ¿cuánto da? Me 1.5 milivoltios. 1. ¿Qué, perdón? 1.575 milivoltios. Milicoulomb. 575 y sería por 10 a la menos 3, o sea, milicoulomb, porque es carga, ¿no? Y ahí está. Bueno, esa sería la carga inicial que hay en el capacitor. Y ahora pedía, dice, ¿cuánto tiempo después de cerrar el switch el potencial a través del capacitor se reduce a 10 volts? Ah, bueno,
Por ahí teníamos una fórmula para calcular carga, pero pues también la podemos utilizar para calcular voltaje. Entonces déjenme anotarlo por acá. ¿Cuál era la fórmula que me servía para calcular la carga en el capacitor? ¿Era qué? Q inicial. La Q sub 0 multiplicado por E Menos T sobre tau. menos T sobre tau o T sobre RC, como quieran ponerlo. T sobre tau o T sobre RC. Ahora, lo que pide el problema es el voltaje. Ah, pero el voltaje, recordemos que es, por definición, carga entre capacitancia. Recordemos que así se calcula el voltaje en un capacitor. Carga entre capacitancia. Si sustituimos, me quedaría que sería Q sub 0 E a la menos T entre tau entre capacitancia. Ya está. Entonces, incluso no era necesario calcular la Q sub 0, porque fíjense, el voltaje como función del tiempo sería la Q sub 0, pero esa la calculamos multiplicando el voltaje inicial por capacitancia. Entonces sería voltaje inicial por capacitancia entre capacitancia, E a la menos T entre tau. De esa manera, capacitancia con capacitancia se elimina y ya nada más queda que el voltaje en el capacitor como función del tiempo es V0 E a la menos T entre tau. Y ya está. Hay que calcular tau y recordemos que tau es R por C. ¿Cuánto sería R por C? Me da 2.8 por 10 a la menos 3. Ok, entonces sería 2.8 milisegundos por 10 a la menos 3, mili. Y acuérdense que tau lleva unidades de tiempo, es decir, milisegundos. Ya está. Ahora ya nada más vamos a sustituir en esta ecuación. Me lo están pidiendo cuando el voltaje tiene un valor de 10. Ese sería el valor del voltaje que vamos a usar, 10 volts. El voltaje inicial era el que se le aplicó inicialmente a los capacitores, que es de 45 volts, E a la menos T entre tau. Al final vamos a sustituir lo que vale tau. Y aquí la única incógnita, pues, es el tiempo. Eso es lo que piden, porque el problema pregunta en cuánto tiempo el voltaje va a pasar de 45 a 10 volts. Entonces, aquí está la incógnita, el tiempo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues, este 45, ven que aquí voltaje con volt se elimina, va a quedar sin unidades. El 45 pasaría dividiendo, y si lo escribo al revés va a quedar E a la menos T entre tau es igual a 10 entre 45. Pero bueno, si quieren lo pueden poner en decimales o dejarlo así. Que esta es una fracción que se puede simplificar. Si divido entre 5 va a quedar 2 y 45 entre 5, 9. 2 novenos. Chequen si lo hice bien. 10 entre 45 es 2 novenos. Sí, profe. Ok, pero necesito el tiempo, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo despejo el tiempo? Con un logaritmo, ¿no? Aplicamos un logaritmo en el lado izquierdo. Un logaritmo natural. Y del lado derecho, pues también un logaritmo natural. Logaritmo natural con exponencial se eliminan. Y ya nada más me queda t entre tau
Y del lado derecho, pues queda el logaritmo natural de 2 novenos. Y ya de aquí despejamos el tiempo. El tiempo, la tau, pasaría multiplicando. El signo menos también pasaría del otro lado. Y el logaritmo natural de 2 novenos. Aparentemente va a dar tiempo negativo, pero el logaritmo natural de 2 novenos va a dar negativo. Entonces va a quedar negativo con negativo y ya va a quedar positivo. Y ya nada más desde las cuentas. ¿Cuánto es tau por el logaritmo de 2 novenos? $4.21 milisegundos. Ok. 4.21 por 10 a la menos 3 milisegundos. Ese es el tiempo que le va a tomar al circuito bajar el voltaje de 45 volts a 10 volts. Es un tiempo relativamente pequeño, vean, son milisegundos, es decir, duraste más tiempo con tu ex que este tiempo, son milisegundos. Pero la razón es que la resistencia es pequeña, son 80 ohms, y quedamos que cuando la resistencia es pequeña, esta cosa se descarga muy rápido. Entonces, en 4.21 milisegundos pasaste de 45 volts que había inicialmente en el capacitor a 10 volts. Se está descargando muy rápido el capacitor. Bueno, este es el inciso A. Ahora el inciso B, y aquí para no borrar, voy a hacerlo aquí a un lado. Dice, ¿cuál será la corriente en ese instante? ¿Cómo calculamos corriente? ¿Cuál era la corriente, la fórmula para calcular la corriente en el circuito? Era con I sub 0 I sub 0. Exponencial del tiempo sobre tau. Del menos tiempo sobre tau. Entre tau. Ahí está. Y como el tiempo que vamos a usar es este, pues ya nada más haríamos las cuentas. Sería I en ese tiempo, T, sería la I sub 0, y quedamos que la I sub 0 se calculaba el voltaje inicial, que era de 45, entre la resistencia, E a la menos T entre tau. Y el tiempo que vamos a usar es este que calculamos aquí. Pueden usar ya los decimales, así como les puedo sustituir esta expresión que obtuvimos. Y sería I de T es V0, que eran 45, entre la resistencia, que es 80, E a la menos T, pero el tiempo es tau por logaritmo natural de 2 novenos, entonces sería más tau logaritmo natural de 2 novenos, aquí puse 9 medio, 2 novenos, aquí es 2 novenos, y todo entre tau, de tal manera que tau con tau se va a eliminar. Yo lo estoy haciendo aquí para no sustituir decimales ni nada, sino hacerlo directo. Va a quedar logaritmo natural de 2 novenos, todo entre tau. Aquí tau con tau se elimina. Va a quedar que la corriente, como función del tiempo, es V0 entre R. Y va a quedar E por el logaritmo. Pero E con logaritmo se eliminan. Y ya nada más va a quedar 2 novenos. Y ya sustituimos y eso me va a dar la corriente eléctrica. Sería el V0, que es 45 volts, entre la resistencia, que es 80, y todo eso por 2 novenos. ¿Cuánto les da? Profe, me dio un octavo. 1 octavo, o sea, 0.125 amperes. Ok. 1 octavo de amper.
Si lo quieren dejar en fracción. Y si no, pues lo dejan con decimales, que es .125. Ahora, realmente, o sea, yo lo quise hacer usando la formulita esta de corriente, pero era más fácil. ¿Por qué era más fácil? Porque en ese instante sabemos que el voltaje es 10 volts. En este instante, 4.21 milisegundos, el voltaje ya valía 10. Y era más fácil simplemente usar la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, corriente es voltaje entre resistencia. Y en ese instante tenemos 10 volts. Ya nada más quedaban 10 volts entre la resistencia, que es 80. 10 entre 80, se eliminan los ceros y queda 1 octavo. Entonces, la corriente era 1 octavo. Entonces, lo pudimos haber hecho directo simplemente sustituyendo el voltaje que en ese momento había en el capacitor, que eran los 10 volts. Y de esa manera habríamos obtenido la corriente sin tener que usar la formulilla que usé aquí. Pero bueno, usando la formulilla también se llega al resultado. Bueno, ahí está ese ejercicio. Les voy a dejar una tarea de circuitos RC. Déjenme. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Yo, profe, tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en la corriente que acaba de calcular, ¿el tiempo no se podría usar como los milisegundos que se obtuvieron? Sí, o sea, yo lo quise hacer así para no usar decimales. Ok, sí, Ajá. gracias. Sí, eso es lo único que hice. O sea, no quise poner 4.21 porque además eran más decimales. Y yo quise usar la expresión exacta, que es menos t logaritmo natural de 2 novenos, para que se eliminara todo y quedara una expresión más simple. Pero podríamos haber sustituido directo en la expresión 4.21 milisegundos. Bueno, por ahí les voy a poner una tarea de este tema. Y uno de los ejercicios que les voy a poner, lo vamos a resolver ahorita. Déjenme abrir la plataforma. Todavía no activo la tarea, la voy a activar después. Espero al rato en la noche. Circuitos RC. Y es este ejercicio. Se los voy a dejar de tarea. Si quieren no lo copien todo, nada más. O tómenle una fotografía. Me voy acá. Este incluye carga y descarga, creo. Ahí está. Entonces, vamos a leer de qué se trata. Dice, la figura muestra el circuito de una lámpara de destellos, como los que se colocan sobre los toneles o los toneles en los lugares de construcción de carreteras. La lámpara fluorescente L está conectada en paralelo con el capacitor C. Estas dos están conectados en paralelo. Del circuito RC. La corriente pasa por la lámpara solo cuando el potencial entre sus extremos, el voltaje entre la lámpara,
alcanza el voltaje de disrupción VL. En ese caso, el capacitor se descarga a través de la lámpara y destella durante un tiempo breve. Supongan que se necesitan 2 destellos por segundo. Esta lámpara está parpadeando y yo necesito que en cada segundo parpadee 2 veces. Si se usa una lámpara con un voltaje de disrupción VL de 62 volts y una batería de 81 volts, un capacitor de 0.4 microfaradios, ¿cuál debe ser la resistencia del resistor en megaohms? Entonces, ¿de qué se trata? Es una lámpara. Acá tenemos la fuente de voltaje. La fuente de voltaje envía las cargas a través del circuito. Pero esas cargas, digamos, las positivas, por ejemplo, van a salir de aquí. Esas cargas van a tener que pasar por la resistencia. Y aquí le ofrecemos 2 caminos. Nada más que la lámpara, si tú no alcanzas este voltaje, que en este ejemplo es de 62 volts, la lámpara no permite el paso de la corriente. Y eso es lo que dice el texto. Que mientras el voltaje aquí en la lámpara no alcance los 62 volts, no hay paso. Entonces, al principio, las cargas vienen, le ofreces 2 caminos, pero por uno de ellos no hay paso. A las cargas no les va a quedar más que irse por aquí. Y se van a acumular en el capacitor. ¿Esto qué va a provocar? Que el voltaje en el capacitor empiece a aumentar. Al principio el capacitor está descargado. O sea, no, el voltaje es 0 porque está descargado. Pero conforme se va cargando, el voltaje va aumentando. Y como están en paralelo, el voltaje en el capacitor va a ser el mismo que en la lámpara. Entonces, el voltaje en el capacitor es 0, empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Y cuando alcanza el mismo el voltaje que la lámpara requiere, en ese momento se abre el circuito y ya va a haber paso. Entonces, las cargas, lo que van a hacer ahora, como ya hay paso, se van a ir por la lámpara. Todas las cargas del capacitor van a huir de aquí del capacitor y se van a ir por la lámpara. Y es cuando la lámpara destella, cuando lanza, digamos, rayos de luz. En ese momento el capacitor se vuelve a descargar por completo, el voltaje vuelve a ser 0 y la lámpara se cierra el paso. Y así funciona el circuito. Se descarga el capacitor, su carga es 0, su voltaje es 0 y empezamos de nuevo. La pila envía cargas, no hay paso por la lámpara, esas cargas se van al capacitor. Eso provoca que el voltaje en el capacitor vaya aumentando.